you wanna go? Muy bien, hoy tenemos acá Paco Yaniero. ¿Ya dicho bien? Paco Yaniero. Paco, ahí ayúdame. Perfecto, está bien dicho, Perfecto. facuyaniero. Muy bien, muy bien. Paco, trabajamos juntos en los cruceros. Y bueno, Paco, presentarte vos. Dile tu nombre, de dónde eres y qué hacías en el barco. Cuenta para nosotros. Bueno, cuento. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Facundo Yaniero, ahí como les dije, tengo 25 años. Yo soy de Argentina, de Córdoba, del centro de Argentina, y soy bailarín. Y en el barco justamente bailaba, fui ahí a bailar, a ser artista. Y es increíble, un bailarín increíble. Eh, ¿Qué te motivó a trabajar en el barco? ¿Qué pasó? Como que, ¿qué momento? Como que, wow, quiero trabajar en el barco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Claro, porque llegó esa idea. Bien, yo ya tenía muchas ganas de viajar al exterior haciendo lo que amo, que es bailar. Se me había dado la oportunidad de ser contratado por la misma empresa que me contrató un año antes y por ahí vueltas de la vida no se dio en ese momento. Así que me quedé como con las ganas de ir al barco. Mucha gente me había dicho que está bueno, ¿por qué viajabas? Yo la verdad no tenía idea porque no había averiguado nunca nada, no sabía, solo sabía que quería salir del país y bailar. Y bueno, se presentó la oportunidad, no, ese año no se pudo dar y al año siguiente se dio todo de una manera muy fácil, muy sencilla y realmente dije, bueno, vamos, me mando y me mandé así, yo no tenía idea ni a dónde iba, no sabía nada, solamente me mandé por estas ganas bueno, de compartir mi arte y de viajar, que es de lo que tenía ganas. Es como una sorpresa todo. Y nosotros como que cada proceso es muy distinto, aunque sea en el mismo departamento, la misma posición, cambia mucho, ¿no? Como, Totalmente. bueno, un ejemplo, cuando hice proceso yo tuve que presentar algo, tuve que hacer un baile frente a la cámara. Para mucha gente no tiene que hacerlo, solo una entrevista y ya viene para la posición de crew staff. Para un bailarín, en tu experiencia, contame un poco cómo fue el proceso para el embarque. ¿Qué hiciste? ¿Una entrevista? ¿Hiciste un casting? ¿Cómo fue el proceso? Contarnos. Bien, yo vi por Instagram que estaban buscando justamente bailarines que trabajaran para esta empresa que trabajaba, era una empresa justamente terciarizada, y uno de los agentes estaba buscando gente por Instagram. A mí me comparten la historia, me dicen que este chico estaba buscando bailarines para que embarcaran. Entonces yo decido hablarle a lo que él mira mi perfil, me dice que estaba súper bien, que le mandara algunos videos míos que duraran entre 1 minuto y medio, como mucho 2 minutos, en donde se mostrara todo lo que yo sabía hacer y un currículum mío en inglés. Cuestión, yo hice mi currículum en inglés, así bien sencillito, armado, llamativo, y este video, este show reel de 1 minuto y medio, 2 minutos, en donde expresaba nada, mi arte, mi danza, donde mostraba todo lo que sabía hacer, digamos. Exactamente, Tuki. Racatán. Y bueno, y nada, me preguntaron algunas cuestiones como si yo tenía los cursos hechos, realizados y otras cuestiones burocráticas que ellos después me fueron guiando una vez que ellos me dijeron que sí quedé preseleccionado después de ver mis videos, ¿no? Así que sí, audicioné por video y por mi currículum, digamos. Sobre todo yo creo que el video es muy importante en los bailarines, un video que sea muy llamativo en los artistas, donde uno muestre todo lo que tiene. Perfecto, increíble. Yo me acuerdo vos bailando en el teatro, tenían como, no sé, 15 bailarines y yo me quedaba, wow, Faco es increíble. En serio, gente, Faco baila muy, para que no conoce, Faco baila muy, muy, muy bien. Es un bailarín increíble. Eh, Gracias, gracias. sí. Nada, una cosa, en el barco vivimos con mucha cultura, ¿no? Como vivimos con gente de toda parte del mundo. Y un tema, y muchas veces es un tema. ¿Cuál es como la cosa cultural más difícil para vos?
como que el desafío cultural más difícil, sea la lengua o los costumbres. Contarnos un poco de una experiencia que tuviste con un problema, algo que sea relacionado con este shock cultural. Bien, yo no sé si he tenido particularmente un problema en cuanto al choque cultural. Sí es, yo creo que es algo muy lindo el estar aprendiendo, el estar con gente constantemente. Al menos yo veo la vida mucho de ese lado, ¿no? Aprendiendo mucho, esta diversidad, que te enseñen. Todos los días es como levantarte y aprender algo nuevo. Entonces es mucho cansancio también para la mente. Pero al mismo tiempo hay como una cuestión de extrañar la casa, de extrañar el hogar, de extrañar como sus raíces, a las que uno por ahí necesita como afianzarse y volver porque tiene como un sentido de pertenencia, de identidad, que por ejemplo si me encontraba con personas de Argentina en el barco que conocían costumbres o cuestiones más de mi país, se lograba como sentir ese abrazo de mi casa o de mamá, que creo que lo más difícil era eso, sentir esto de, bueno, quizás hay otras personas que son, eran muchos de Latinoamérica, algunos de Europa, entonces una parte de uno es como que se siente medio lavado porque uno se identifica con su nacionalidad. Entonces pasaba un poco eso por ahí y nada, te invitaba por ahí a tener que reforzar. Me acuerdo que yo me escuchaba mucho rock o ponía o hacía cosas que me dieran como más sentido de pertenencia con mi casa, digamos. ¿Y piensas que es que el idioma quizás sea una barrera, ¿cómo se dice? No sé, Sí, una una interrupción, barrera. sí, una barrera para quizás conectarse con otra cultura como, qué sé yo, no sé, los Mm, italianos, yo, los brasileros, los personas que hablan otros idiomas. ¿Piensas yo quizás creo que el puede idioma? ser en cuestiones de por ahí que cuesta un poco comprender, porque uno quizás a veces quiere decir algo y tiene que tener mucho cuidado con cómo se lo dice, porque no sabe exactamente lo que está queriendo expresar con eso que está diciendo si no conoce bien el idioma. Pero no creo que sea un impedimento para conocer a más personas, para caerse bien. Es más, yo aprendí mucho a hablar inglés, aprendí a hablar italiano, aprendí un poco de portugués y realmente no lo sé perfectamente, pero sí llegué a hacerme muy amigo de muchas personas y conectar un montón, aún sin saber hablar otras lenguas, digamos, a la perfección. Yo me acuerdo que, bueno, nosotros nos hicimos muy amigos ahí en el barco, casi vivíamos juntos, todos los días estaba ahí. Me acuerdo Totalmente. que en algunos momentos, mientras hablaba algo de español, y yo hablo español hace rato, ¿no? Hace más de, qué sé yo, 15 años, yo me quedaba como, ¿qué habla? No sé si te acuerdas, de algún momento que me quedaba como, eran como expresiones o un fardo que yo me quedaba con, no sé, con Sí, la yo incertidumbre de comprender o no lo que estaba creo que... diciendo. Sí. que por ahí también es difícil, por ahí sí sucede que hay personas que están más predispuestas. A mí me ha pasado al menos que he estado con gente que si veían que una persona no sabía hablar su idioma, quizás hablar más lento o hablaban todos en el idioma que esa persona entendía, si ellos sabían hablar ese idioma. Como también ha pasado muchas veces que quizás no, que quizás yo estaba rodeado de personas que todas hablaban en portugués o en inglés y ellos hablaban en su idioma. Entonces ahí tocaba uno como intentar entender o acostumbrarse, porque no siempre iba a estar una persona que quisiese traducir, por así decirlo. En mi caso, por ahí si yo me aceleraba, yo nunca tengo problema de volver, si alguien me lo decía, pero sí suele pasar que uno a veces en su frenesí de hablar en una charla, se olvida que quizás hay otra persona que no está entendiendo, digamos. Pero yo creo que eh, mientras uno esté como en la escucha de la persona con la que está hablando, se puede se puede llegar a un punto medio. Yo quería
hiciste vos algo de predisposición relacionado al idioma, ¿no? Pero una cosa que Sí, me hizo falta en mi primer momento, en mi primer contacto, fue justamente la predisposición de la gente que estaba en el barco hace muchos años para enseñar, para tener más paciencia. Y después lo comprendí que yo tenía la obligación de tener paciencia con la gente que venía, porque lo sabía que era muy difícil, lo sabía que en primer momento era toda una confusión, era todo un mundo nuevo. ¿Tiene alguna experiencia de encontrar personas que estaban predispuestas a enseñar el camino, a enseñarte cómo era, cómo funcionaba la vida a bordo? Y a la vez tiene alguna experiencia que vos fuiste la persona que le agarró la mano y dijo, vení conmigo, te voy a mostrar el barco, vení conmigo, que te voy a decir la cómo tenés que ir, verdad, dónde tenés que ir. sí, tuve la suerte de que apenas llegué al barco, hubo unas chicas que eran de Paraguay y de Colombia que justamente apenas llegamos nosotros, ellas supieron que éramos argentinos y se pegaron a nosotros y nos empezaron a explicar si nosotros no entendíamos algo, estaban ahí, realmente con mucho amor nos acompañaban, traducían, incluso si por ahí yo no sabía qué hacer o tenía que mandar algún papelerío, no sabía cómo decirle a los enfermeros si me sentía mal o algo, o qué tenía que llenar o escribir. Ellas estaban ahí y me ayudaban, realmente me ofrecieron mucha ayuda y a mí me tocó también hacerlo, en realidad lo hice justamente por esta misma predisposición a ayudar con una compañera colombiana que vino muchos meses después, que bueno, que yo ya estaba mucho más despierto, por así decirlo, y bueno, y ahí sí me tocó ofrecer lo que yo al menos había aprendido en esos meses estando a bordo, ¿no? Y eso es lindo porque yo creo que tenemos que pensar, la gente que quiere embarcar tiene que pensar en eso, tiene que tener conciencia bueno, somos casi que una familia o más que una familia porque estamos 7 meses viviendo juntos ahí y hay que tener apoyo, hay que tener como atención con el otro, ¿no? Y esto es muy importante, que la gente que tiene ganas de embarcar, que está viendo este video, lleve este mensaje para tu vida a bordo, que estés siempre en disposición a ayudar al otro, que estés siempre con paciencia con lo que va a venir, porque no es fácil. El primer momento no sabes nada, muchas veces tienes que necesitas de alguien para traducir y muchas veces no encuentras una persona que esté con buena voluntad, que tenga paciencia, pero es muy importante que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, que este sea un mensaje para la gente que está viendo a nosotros y que quiere embarcar. Ahora, sobre Totalmente. el... Ah, perdón. Sí, sí, Nada, nada, quería decir que sí, esto mismo que vos decías, que ahí uno también está, justamente hay mucha confusión, sobre todo la primera vez, creo que es como un montón para la mente, o todo un mundo nuevo, una dinámica muy diferente a la que se vive en tierra, y también que uno se aleja de casa y ahí tus amigos, tus compañeros de trabajo se vuelven tu sostén también, tu familia, si uno se siente mal a veces, si no entiende, si necesita apoyo, si está de mal humor. Y eso es algo muy lindo de encontrar también, porque se genera una conexión diferente a la que uno tiene por ahí con personas que conocen su vida cotidiana, por así decirlo. tiene como una referencia de los momentos más increíbles, mejor, tiene, no, seguro tiene. Contanos de los momentos más increíbles de la vida a bordo y los momentos más increíbles de ser un bailarín a bordo de un navío de cruceros. Bien, hoy esta Ay. pregunta realmente es hermosa y me emociona mucho. Yo creo que lo increíble, yo vivo la vida con unos ojos muy lindos, cabe aclarar. Em, y yo siempre me sentí muy agradecido de poder viajar, de poder aprender los idiomas, aún en esa confusión, en ese extrañar. Creo que el conocer distintas culturas, el aprender, el poder bajar a los puertos, que es algo que, bueno, que también como bailarina ahí
al ser artista tenía mucho tiempo libre. Pude conocer mucha gente hermosa, pude divertirme mucho, llevarme experiencias muy bellas, entender cómo pensaban de otra forma, otras maneras de ver la vida, mucho más sencillas, más divertidas. También aprendí mucho sobre mí mismo, a trabajar mucho el desapego, porque en el barco constantemente hay gente que llega, gente que se va, y el vida aún sin saber si las vas a volver a ver, eh, realmente es un sentimiento de unión muy lindo que se logra y el barco me ayudó muchísimo a eso, me ayudó muchísimo a crecer, a abrazar la incertidumbre de la vida un poco. Y como artista, siempre me sentí muy agradecido de poder hacer lo que amo y de poder mostrárselo, que todo el tiempo estuviese haciendo shows y mirar a personas diferentes. Obviamente tuvo sus desafíos, pero me ayudó a crecer muchísimo y sobre todo a hacer lo que uno ama y conocer el mundo, ganar dinero por lo que uno hace, por lo que uno por ahí estudió tanto tiempo, sobre El todo en el dinero para arte, viajar que y conocer el mundo está increíble, ¿no? Me encanta, me encanta. totalmente, que muchas Es, veces se dificulta en los países de Latinoamérica en cuanto al arte y realmente abre una oportunidad muy bella. Realmente te tratan muy bien en el sentido de que nunca te falta nada y bueno, y esto mismo, que podés hacer lo que amás y no necesitas trabajar de otra cosa para, para vivir, por así decirlo. y esto me hace pensar lo cuán importante es la, la atención para elegir la posición que uno aplica, ¿no? Porque ahí casi todas las posiciones posibles, porque es como una ciudad, un barco. O sea, hay posiciones de cocinero, de mesero, de DJ, de bailarín, de technician, de todo. De De todo. ingeniero, de médico, de, no sé, seguridad. Hay muchas posiciones, las más distintas posibles. Entonces, seguro uno sí conecta más con una posición y está bueno que la gente como que busque toda información posible para que no, como que entres como una posición que la gente dice como, bueno, yo lo entré acá con esa posición porque era más fácil, pero un poquito más, como que invierta más tiempo para prepararse, para buscar, y bueno, y cuando esté un poco más feliz, un poco más cómodo en la posición que te gusta, que tiene más conexión, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante. Y yo le recomendaría a personas así que inician que sí, eso, que tengan bien pensado en qué lugar quieren estar, porque son muchos meses y en el barco se vive todo como muy rápido, muy intenso, y si por ahí uno no está cómodo en el lugar que está, yo creo que uno tiene que ser muy fuerte mentalmente para poder aguantar tantos meses. Entonces, sí, yo creo que tiene que ir ahí un poco con el saber o anticiparse al puesto que uno va a directamente querer, por así decirlo, postularse, ¿no? Sí, es muy importante. Creo que más que importante es necesario, ¿no? Que uno sepas para dónde vas y para qué vas, ¿no? Porque así lo Totalmente. tiene como que voy a trabajar con que me gusta, voy a trabajar con que por más que trabaje 12 horas, como la gente que trabaja en cocina, a veces trabaja turnos larguísimos, pero va a trabajar que uno tiene conexión, entonces es más fácil. eh, no, sí se pone más fácil el trabajo. Ahora, Faco, contarnos, ¿hay pasado vos algún apuro durante una presentación en el escenario, en el barco? Y me pasaron, a ver, en los shows, al ser tantos shows, nosotros hacíamos 3 shows por noche, durante 6 días a la semana. Un día no hacíamos porque ese día había otro artista invitado o alguna otra cuestión. Y la verdad es que al hacer tantos shows por 9 meses, que es lo que fue mi contrato, había un montón de días que surgían imprevistos, que se lesionaba a alguien, que esa persona no podía salir al siguiente número.
me pasó incluso una vez que yo tenía que salir a bailar, creo que más de una vez me pasó. Yo tenía un dúo de clásico y era bastante, en ese momento era como el protagonista de mi número y yo bailaba con una chica y claro, al ser tantos meses, la chica tenía un tutú, que es el vestido que usa, Ajá. el vestuario, y se le rompe. No. Entonces ella nunca sale a bailar conmigo, a lo que me hacen señas, como ahí yo tenía que entrar en ese momento, y me hacen señas de que la chica no iba a salir desde la Tiene que otra hacer punta del solo. escenario. Entonces yo dije, me trago mis miedos, confío en mí, en mi experiencia, que es parte también de, creo que lo que se aprende en el barco, ¿no? O trabajando de por sí de lo que uno hace, ¿no? Profesionalizándose. Y me metí así a bailar y yo ya ¡Ay, qué decía, increíble! ya no sé qué hacer con la música, me sobra música todavía y digo, bueno, voy a tener que seguir mandando pasos porque no sé qué más hacer. Hasta que quizás la chica pudo entrar de vuelta, o pasó muchas veces que eh, me acuerdo una vez también estaba bailando con una silla y yo me tenía que subir arriba de la silla y en el barco hay movimiento. Se me cae la silla y tuve que hacer toda la coreografía abajo, sin usar la silla, así como algunas otras cuestiones, también trabajar, bailar con el movimiento del barco. eh, por suerte no se movió tanto en los meses que yo estuve, pero había días que uno decía, wow. Entonces, también ver cómo uno lograba ser maleable para poder sobrellevar estas cuestiones de donde uno está trabajando, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento bailando ahí en la piscina, saltábamos, como que en días de tormentas, saltábamos acá, íbamos acá. Era como, hola, por favor, ¿qué pasa? Totalmente. Y por ahí pasaba que nosotros al hacer trucos con las chicas era, no, no vamos a poder porque, imagínate, uno tira a alguien y cae quizás un poquitito fuera de eje. No, o por ahí uno decía, sí, yo soy muy bueno haciendo piruetas, girando, y vos de la nada, que te salía a hacer muchas piruetas, girabas y te perdías y decías, "Ay, no sé en dónde estoy, cómo sigo", que creo que son experiencias que uno aprende a tomar. Mi primer semana me acuerdo, yo creo que en los bailarines, a mí me tocó incorporarme a un cast que ya sabía las coreografías. Usualmente, lo que se suele hacer es que se lleva todo el cast junto a un lugar, se ensayan, se preparan las coreografías y luego embarcan. Particularmente a mí y a mi compañero de Argentina también los que nos pasó fue que se iban a ir dos personas, entonces nosotros nos teníamos que incorporar a un cast que ya sabía Mira, las coreografías. Entonces fue en una semana aprendernos todo, nos dieron una semana, hay gente que incluso llega y al otro día le dicen tenés que subir. Y yo creo que ahí el aprenderse las coreografías, por ahí tener un cast que todavía no se las sabía, el tener que aprendérselas, pasar sin haber pasado con el vestuario, con el escenario, con los otros bailarines, es como que uno está perdidísimo. Y me acuerdo que yo en mi primera presentación me perdí porque me pusieron adelante, me perdí en todos los números, el cruise director me miró y me dijo, sáquenmelo. Yo quería llorar, quería... ay, Después, no. por suerte, me quedé haciendo como la única parte que me acordaba bien y ya después con el paso de los días sí me fui incorporando. Y el primer mes así fue más o menos hasta que yo le agarré la mano a todos los shows, bueno, a estas cuestiones. Y ya después, con los últimos shows, me acuerdo que podía pasar cualquier cosa. Si quizás, no sé, alguien se lesionaba ahí al intacto en el medio del escenario y yo, no importa, cancherísimo, lo resolvíamos. Sí, cuando Pero al entré yo estaba, principio, tenía como, cuando entré yo quedaban como 3 meses para vos, para vos, creo yo. Y vos era como que, no sé, se destacaba en el escenario, en serio, bailaba como, no sé, era como una estrella del escenario, yo miraba como, wow, Faco, increíble. Y aparte, y me acuerdo que bailando todo el tiempo, sonriendo, feliz y haciendo, me encantaba, yo, este está más feliz que cualquiera acá, increíble. sí, la verdad que siempre me sentí muy agradecido. Me acuerdo que, particularmente mi vista, yo siempre manifesté y quise vivir de lo que amo. Entonces yo me acuerdo que por ahí pasaban los shows y yo tenía que estar en un show, me acuerdo, parado, simplemente así, mirando al público mientras los cantantes cantaban.
Y, y yo no podía pensar en otra cosa, me acuerdo que era la canción Con te partirò de Mm. italiana, y yo no podía no evitar emocionarme o sentirme muy agradecido porque estaba cumpliendo un sueño. Y lo sigo sintiendo así, esa sensación. Sí es un trabajo, pero al menos a mí me tocó que trabajar de lo que amo. No sé si otros lo vivirán de la misma forma, pero esta es mi experiencia. Es un sueño, en realidad es un sueño. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando hoy justo que con este proyecto estoy hablando con un montón de gente y como que reviviendo momentos de mi vida a bordo. Para crear la guía que tenemos, tuve que hacer Sí, un texto de agradecimiento de motivación, ¿no? Y yo para escribir ese texto miraba y como que, wow, qué afortunado que soy, porque imagínate que tanta gente increíble yo conocí en estos 4 años, cuántos sitios inimaginables conocí. Yo viajé un montón, conozco más de 15 países, eh, 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 y tuve viví experiencias que no sería posible si no fuera el barco, ¿sabes? Entonces como que, wow. Y gracias, gracias al universo, gracias a Dios, gracias a todo, gracias Rafa, porque yo en algún momento dije, bueno, yo quiero, voy a aprender inglés, voy a organizarme y voy a conseguir una posición en la que yo quería. Y bueno, y fue increíble. Y qué lindo es, ¿no? Mirar hacia atrás y se dar cuenta que tu vida es hermosa y que soy muy feliz. Es muy hermoso. totalmente. Y yo creo que cuando uno está en el barco no se da cuenta de todo lo que te proporciona. Eh, Cuando uno baja a tierra es como que dice, wow, qué Sí, increíble. Incluso muchas veces pasa que uno está arriba tantos meses y dice, me quiero bajar del barco, me quiero bajar del barco, me quiero bajar del barco, pasa pero siempre. Esto pasa. apenas Yo pisamos siempre. tierra es como quiero subir. Yo siempre como, no, yo muchas veces me pasó, yo bajo en un barco más, yo bajo en un barco más. Pasa una semana que estoy acá, yo no soporto más, necesito un barco, necesito Y te embarcar, aburrís. por favor. Sí, yo creo también que es una experiencia y se lo dije a todas las personas que cuando volví a mi casa me preguntaron, les dije, todos me preguntaban, ¿los volverías a hacer? Sí, obviamente. Y sé que no es para todo el mundo, pero sí creo que es una experiencia que todos al menos deberían vivir una vez, al menos por poquito tiempo, como fuese. Después, si ellos quieren seguir embarcando o no, cuestión de cada uno. Pero sí al menos vivirlo una sola vez como para tener la experiencia, creo que es algo que todos deberían hacer. Sí, es hermoso. Y aparte aprendes un montón, ¿no? Imagínate que un contrato, un solo contrato, puedes conocer como que muchos países y gente de más de 100 nacionalidades. Solo visto, para mí ya paga la experiencia y el trabajo que tenés ahí. Y eso está buenísimo. Creces mucho, se conectas mucho. Totalmente. Como que hoy para estas entrevistas, como que estoy hablando, estoy invitando solo amigos, solo personas que inicialmente solo personas que tengo más conexión. Y es increíble la lista de gente que estoy hablando porque hay gente de todo el mundo y esto me emociona, ¿no? Como que, Es wow, que me emociona a mí también, porque justamente es como esto de estamos lejos, pero sí, estamos cerca, estamos conectados, y el barco te hace sentir eso, realmente. Yo lo pienso y yo antes no había tenido las posibilidades por ahí de viajar o conocer otros países y pude conocer 5 países diferentes estando en el barco, porque también el barco hacía esa ruta, ¿no? Pero es algo asombroso. Y no solo eso, sino que al bajar en otros puertos, pude encontrarme con gente que quizás había emigrado afuera, que eran amigos de acá de Argentina y estaban viviendo en otras partes, y yo pude juntarme con ellos, sí. reencontrarme, incluso sin que ellos estuvieran trabajando en el barco. Y eso también fue muy, muy bello. ¿Cuál es la sensación de bailar para un público diverso, con gente de todo el mundo? Imagina que está bailando y tiene gente de Alemania, de Grecia, de Brasil, de Argentina, de Perú, de China, ¿cuál es la sensación? Que tiene todo el mundo ahí frente a tu show. Realmente yo creo que es algo. Uno se siente, al menos a mí me pasa esto mismo, de agradecido, me sentí siempre como inmenso. eh,
el tener la oportunidad de llegar a tantas personas y justamente de tantos lugares diferentes, que todos piensan de una forma diferente, y el bailar también, porque en el barco nosotros bailábamos distintas cosas y era como el sentir que cada vez que uno bailaba algo que pertenecía al país que estaba bailando y que podíamos como brindarle un poquitito de esa cultura suya y ser un poco parte, realmente fue algo muy bello porque francés o algo más relacionado después al público italiano y sentir como ellos, no sé, por así decirlo, transmitían ese cariño cuando sonaba su canción, y el que te hagan sentir parte de eso también, incluso después la gente saludándote afuera, todos en su idioma, a su forma, con sus griteríos, los italianos, o de distintas maneras, cada uno, Bravo, nada, bravo, realmente, ragazze, bravo. sí, sei il ballerino. Y realmente muy lindo el apoyo que se vivió y de distintas formas. Y esto de nada, de poder hacer parte de unir a todo el mundo con el arte, ¿no? Eso es algo muy, muy hermoso. El ser uno como el mago que une, por así decirlo, en un show, es algo muy bello. Increíble. Ahora, la última pregunta. Bueno, pregunta no, en realidad la última cosa para encerrarnos. Para la gente que quiere embarcar de toda Latinoamérica, ¿qué dirías? ¿Cuál sería el consejo para la gente no, para los bailarines en especial que quieren embarcar en navío de cruceros? ¿Cuál sería tu consejo? Ah, mi consejo sería que confíen mucho en ellos mismos, que confíen en su proceso, en su trabajo, en que el trabajo en el barco también llegó por algo, el entregarse a fluir ahí y sobre todo el que permitan que su brillo le llegue a las personas, que no dejen que su brillo se apague por estar muchas veces en las cuestiones del arte. Uno tiene que lidiar con muchos egos, porque somos artistas y el artista tiene que estar formado para opiniones, para críticas, y muchas veces eso hace que uno intente adecuarse a las personas o a los entornos o al escenario o al trabajo, cuando en realidad uno tendría que siempre poner su luz y confiar en lo que uno tiene y en lo que uno es, que uno brilla desde ese lugar. Y yo creo que fue una búsqueda que tuve que entender también, el entender que la aprobación que yo necesitaba era la mía, no la de la gente que me observaba o me miraba. Entonces eso me permitió disfrutar mucho más al menos de mi danza, del escenario y de mi propia experiencia ahí en el barco. Ay, amigo, qué emoción. Qué lindo. Realmente Yo, aprendí muchísimo. sí, se aprende mucho en el barco y vos sois muy sensible, me dejas emocionado. ¿Para quien no conoce Facu? Facu es una persona luz. Imagina luz es Facu. En el tiempo que tuvimos nosotros en el barco fue como un apoyo y una luz para mí todo el tiempo. Hablamos mucho, tiraba las cartas, bueno, como que me apoyó todo el tiempo. Hasta el último día de contrato me estaba apoyando, ¿no? Entonces, bueno, tengo mucho que agradecer. Estoy muy feliz de reencontrarte, de verte un poquito acá. Yo Eh, también. sí, es especial, muy especial. Ahora despedimos de todos que están viendo este video. Muchas gracias por seguir. Vamos a tener muchos vídeos y muchos contenidos. O sea, siga a nosotros y vamos a tener seguro muchas cosas. Ahora estamos grabando entrevistas como estas y después seguimos con entrevistas dentro del barco, con el barco show. Mariana ya está embarcada y está grabando ahí en Norwegian. Yo embarco pronto y sigamos con la entrevista dentro del barco. Chao, chao a todos. Gracias. Chau, chau, chau. Gracias.